Alabanza, alabanza, ra, ra, ra. ¿Cuántos le damos un aplauso a Dios por la vida de alabanza? Ya están empezando a darle con todo. Quiero que me acompañen, por favor, y quiero que continuemos en esta linda atmósfera esta noche, porque creo que no me va a dejar predicar mucho el Señor. Vamos a ministrar esta noche de la mejor manera. Dile al que está a tu lado, por favor, no me distraigas esta noche. Amén. Luego, justo a la hora de la prédica es cuando se les ocurre tantas cosas. Después de aquí se pueden ir a cenar y pueden platicar todo lo que quieran. Pueden irse a tomar un buen té de manzanilla o váyanse a descansar mejor. Quiero hoy dar un mensaje de parte de Dios. Voy a intentar hacerlo más breve. Si me acompañas con el piano, por favor, desde ahorita, será una bendición. Solo piano y ahorita arrancamos con todos. Apaguen mesas, por favor. Solo me voy a quedar con estas hoy. Gracias. Solo estas. Muy amable, gracias. Las otras. Gracias, buenísimo. Ahí quedó increíble, gracias. Quiero ir. Hemos estado hablando acerca de, empezamos el domingo una serie súper linda que es Jesús, nuestro ejemplo, que nos habla que nosotros tenemos que aprender a concentrarnos en que si vamos a tomar el ejemplo de alguien, sea de Jesús. Y cuando vemos a Jesús en nuestras vidas y lo vemos reflejado y cuando empezamos a seguirlo, incluso nosotros tenemos la visión de ser discípulos de Jesús. Y una de las cosas que vemos en la Biblia que Jesús hacía en la mayor cantidad de tiempo era la oración. La oración es tan importante. Hay una frase que se utiliza mucho en el mundo cristiano que me gusta mucho, que es más tiempo con Dios, menos con todo lo demás. A lo que se refiere es que tu tiempo de oración tiene que ser importante y esencial. Tu vida de oración, como una persona creyente o cristiano o como quieras decirte, o como una persona que quiere transformar, que Dios transforme su vida, la oración es esencial. La oración es necesaria para la vida de una persona, porque es como de la forma de mantener activa tu vida con el Señor. Es como activar el fuego que hay con el Señor. Entonces, una persona que no tiene un tiempo de oración es como aquella persona que dice: voy a ir al rato a hacer ejercicio. No sé cuánto les tocó, que de repente empieza la mañana y como no tienen un horario dicen: voy mejor al rato, al mediodía. Y pasa el mediodía, voy en la tarde. Pasa la tarde, voy en la noche. Mejor mañana. Y ahí se la llevan. Ya vamos a entrar en el 9º mes. Y hay muchos que desde septiembre del año pasado estaban diciendo que en enero iban a hacer algo. Pero a veces cuando no tenemos un tiempo determinado de oración, cuando tú no tienes un horario de oración, lo vas posponiendo, y ese tiempo que empezamos a posponer empieza a apagarnos de una u otra forma, y eso nos permite estar quizá en la iglesia, pero alejados del Señor. Así que esta noche te quiero hablar de la importancia de orar, y me voy a tomar solamente unos minutos porque creo que hoy el Señor quiere seguir ministrando. Lo puedo sentir muy fuerte esta noche, la presencia de Dios, y creo que Dios lo que va a hacer hoy va a ser algo especial. Lucas 11. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan le enseñó a sus discípulos, Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera. Una de las preguntas que me hace muy seguido es: pastor, ¿cómo debo de orar? Yo no puedo orar porque no sé orar. Y la oración muchas veces hemos dicho que es como hablar con Dios, así como a veces te pones a hablar en el servicio. Hasta voltean a ver. Pero hablar con Dios va más allá de eso. Hablar con Dios es tomarnos un tiempo especial para hablar con Él, pero también hacerlo en un horario específico. Hablar con Dios es más profundo. El poder de la oración, amado, lo es todo. Porque cuando queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, eso va a depender de la cantidad de tiempo que oremos o del tiempo que le dediquemos a Dios en oración. Dependiendo de tu vida de oración será el camino o el tiempo que va a durar tu relación con el Señor. Ahora, cuando los discípulos se le acercan a Jesús, le dicen: enséñanos a orar. Lo mejor que puedes hacer
hacer esta noche es que si no sabes cómo orar, pídele ayuda a Dios. Dios, no sé cómo, ayúdame, enséñame. Y cuando los discípulos ven que Jesús pasaba horas orando, en ese momento los discípulos dicen, necesitamos aprender. Yo a veces voy con personas que sé que tienen una vida de oración de horas y le pregunto, ¿cómo le hace? Y me dicen, mira, Oscar, tienes que ir, poner un tiempo. Quizá en algunas ocasiones no va a ser como muy cómodo, pero sí en algún momento la oración dejará de ser cómoda para llegar a tu vida a ser necesaria. La oración tiene que ser una necesidad en la vida de cada uno de nosotros. Jesús se tomó el tiempo para orar, más que simplemente hablar con Dios. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Qué debemos hacer esta noche? Empezar a tener una vida de oración. ¿Cómo debemos orar? Jesús nos lo habla en Mateo 6:6 o 6:5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quien les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Si me apoyan allá con el sonido, se los agradecería un montón, por favor. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Lo primero que tienes que tener es un lugar donde vayas a orar todos los días. Si tu lugar de oración es tu cama, acostado con la almohada aquí en la oreja, te vas a quedar dormido. Busca un lugar de oración. Puede ser en tu recámara, pero en otra parte. Intenta, si te quedas dormido o te da mucho sueño, incluso hay personas que conozco que cuando se hincan a orar se quedan dormidos. Bueno, voy a ir un poquito más. Hay personas que cuando vienen al servicio y es hora de recibir la palabra, así que no hagamos mucho ruido para que puedan seguir descansando. Pero si te da mucho sueño, párate en tu cuarto a orar. Busca tu propia conexión con Dios. Busca de qué manera te puedes mantener activo orando. Busca formas. Por ejemplo, hay personas que les gusta salir a caminar y al momento que salen a caminar empiezan a buscar a Dios, lo cual es bueno. Pero tiene que haber un tiempo de intimidad con el Señor. Tú puedes tener comunión con Dios aquí, cuando levantas tus manos y adoramos a Dios. Incluso puedes tomarte unos minutos al final y decir, Señor, te pido por esto. Pero tener intimidad con Dios es otra cosa. Es aprender a buscar a Dios cuando nadie te ve. Aprender a depender de Él en cada momento, cuando quizá ni tu líder, ni tu pastor, ni tu compañero, nadie te ve. ¿Cómo se da una persona, cómo se da el cielo cuenta de tu vida de oración? Por la permanencia que tienes. Si quieres que tu relación con Dios sea temporal, deja de orar. Pero si quieres servirle al Señor y quieres que tus hijos, que tus nietos y que toda tu familia conozca del Señor, necesitas tener una vida de oración, amado. Ahora, busca un lugar y, como te digo, no pospongas el tiempo. Jesús nos manda a nuestras recámaras a orar. Necesitas un lugar para orar con el Señor. Ahora, una cosa es orar en público y otra cosa es orar en privado. Si yo me pongo a orar solo contigo aquí y empiezo a enseñarte oraciones, quizá tú digas, wow, el pastor, pero no tendría ningún sentido si yo no busco al Señor en lo privado. Por eso, cuando hay personas que preguntan, bueno, ¿cómo le hacen para que haya algo especial en la casa? La Biblia dice que cuando ores, ve a lo privado y el Padre, que sabe lo que haces en lo privado, te recompensará en público. ¿Quieres ser promovido por el Señor en algo? Ve a tu cuarto a buscar al Señor. Y Dios va a hacer grandes cosas contigo, amado. Incluso dice Mateo 6:8, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pidas. ¿Por qué, si Dios sabe lo que le voy a pedir, aún así me pide orar? ¿Por qué no simplemente llega y me dice, Oscar, aquí está? ¿Por qué no simplemente te voltea a ver y te dice, aquí está todo lo que esperabas? ¿Por qué se lo tenemos que pedir? Porque cuando le pedimos a Él o hacemos nuestro tiempo de oración, le estamos diciendo, Señor, confío que tú eres más grande que lo que yo estoy pasando y te quiero entregar el control de mi situación. Orar significa aprender a confiar.
Orar no solamente es llegar con Dios y decirle: Señor, dame todo lo que yo quiero que me des, porque luego se desaniman muchos. Pastor, yo llegaba a la iglesia, oraba, ayunaba, le pedía a Dios y le pedía y le pedía, y yo le digo: bueno, ¿y cuándo le ofreciste algo al Señor? Porque tu oración puede ser para ver a Dios como: Señor, dame. Y Dios puede darte lo que Él quiera, al final Él es Dios. Pero ¿qué ocurre cuando lo que necesita más que le pidas, y aparte que le des tu obediencia, es que le preguntes: Señor, ¿qué necesitas ahora de mí? Ahora, Dios no necesita nada de nosotros, porque Él es dueño de todo. Pero aún no necesitando nada, lo único que quiere de cada uno de nosotros es nuestro corazón. Tú puedes venir a la iglesia, lo cual es increíblemente lindo, y aquí se te dan las bases para que aprendas a buscar al Señor en tu casa o en tu recámara. Pero si tu vida de oración solamente la realizas cuando vienes a la iglesia, creo que estamos en un grave error ahí, amados. Necesitamos aprender a buscar a Dios. Muchas veces me preguntan: yo quiero escuchar a Dios, ¿cómo lo hago? Métete a tu recámara a orar. No, mejor que dígame algo, me decía. Recuerdo una ocasión que una persona me llamó y me dijo: pastor, quiero que ore por mí. Y le dije: con todo gusto. Si Dios le da una palabra para mi vida, ¿me la puede dar? Con todo gusto, le dije. Oré, Dios me habló para esa persona y algo, y recuerdo que la persona estaba muy agradecida por la palabra y dejó de llegar a la iglesia después. Como a los meses me escribe: pastor, ¿puede volver a orar por mí? Y si Dios le dice algo, me lo dice. Y le digo: llega a la iglesia. No quiero llegar, me dice: solo ore por mí. Ay. Hasta ahorita creo que sigue esperando la oración. Pero a veces queremos que alguien va a vivir de una relación prestada con el Señor. Yo no tengo problema para orar por ti, amado, ni tus líderes. Pero no solo se trata de depender de que alguien ore por ti para que puedas tener una relación con Dios, porque el mismo Dios que murió por mí, murió por ti. El mismo Dios que está en mi recámara está en tu recámara. Pero necesitamos aprender a buscarlo, porque cuando lo buscas hay cosas de Él que se te impregnan. Una persona me hacía una pregunta hace unos meses y me decía: ¿cómo le hace para amar a las personas? Y le digo: mira, hay muchas cosas en mi vida que fueron cambiando entre más buscaba a Dios. No fue que buscara a Dios para amar a las personas, lo buscaba por quien era. Y al momento de buscarlo a Él en intimidad, permitió que en mi corazón se empezaran a ir cosas que eran innecesarias, y que empezara a dejar de desconfiar de las personas y empezar a amarlas. Entonces, dependiendo de lo que tú hablas hoy, será algo representativo con el tiempo que pasas buscando al Señor. Cuando ores, abre tu corazón. Amado, Dios está contigo cuando oras y también cuando te equivocas. ¿Cómo llegas con el Señor cuando vas a orar? Señor, bendíceme porque fui a la iglesia, haz esto en mi casa, ya no soporto esto. Y Dios dice: hay personas que no es, en tu tiempo de oración tiene que ser un tiempo para hablar con Dios, pero también para escuchar a Dios. El problema de muchas personas es que en muchas ocasiones queremos llegar con Dios y hablarle de todo lo que necesitamos. No sé qué le están haciendo al niño ya. Bendíganlo, por favor. Buenísimo. Una de las cosas que Dios nos pide es aprender a buscarlo de una manera como somos. Hay personas que en algún momento llegamos con el Señor a poner barreras, como que: Dios, si tú sabes que estoy haciendo esto, si estoy llegando a la iglesia. Y Dios dice: hey, estuve contigo cuando llegaste a la iglesia, aunque te dormiste casi todo el mensaje, a como estuve contigo cuando no buscabas de mí. Pero a veces se nos olvida eso. Tengo un mensaje que se llama orar con filtros. Hay personas que llegan con Dios a orar con filtros. Señor, tú sabes que yo merezco la bendición porque mira castiga a esta persona. Como que en qué momento Dios te dio la oportunidad a ti de que le dijeras a Él a quién corregir o a quién no. La oración va a bendecir a una persona más que a los demás. ¿Sabes a quién? A la que ora. Por eso Dios nos pide orar por nuestros enemigos, porque quiere bendecir tu vida.
Por eso Dios te pide que oras por aquellos que te hacen el bien, pero también por aquellos que te hacen el mal. Ahora, cuando vayas con Dios, ve sin filtros, háblale con la verdad. Señor, me equivoqué, estoy pasando por esto, tengo esta prueba, tengo esta tentación, ayúdame. Siempre cuando una persona se cree fuerte, amado, lo más probable es que termine dándose cuenta que es más débil de lo que cree. Dice la Biblia que en ese momento Jesús enseña el Padre Nuestro, lo que conocemos muchas personas como el Padre Nuestro. Y en Mateo 6:9 dice que cuando Jesús le dice a los discípulos: bueno, les voy a enseñar a orar, voy a predicar 5 minutos más y de ahí quiero ministrar esta noche. Habla del Padre Nuestro, y el Padre Nuestro dice así: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Conéctate con Dios, amado, de una manera que puedas como convivir con Él en cada momento. Hay momentos que llegamos con Dios a pedirle tanto que no queremos escucharlo. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste unos segundos para decirle: Señor, ¿tienes algo que decirme? Quizá muchas veces vas a escuchar un enorme silencio, pero el tomarte unos segundos para guardar silencio te va a permitir aprender a escucharlo a Él. A veces estamos con tantos pensamientos que no podemos escuchar a Dios, no porque Dios no nos hable, porque Dios nos habla. Pero es como ahorita, por ejemplo, si te pones a platicar en lo que estoy predicando, no vas a poder recibir el mensaje que Dios tiene para tu vida. Imagínate que todos estuviéramos hablando en este momento. No se podría comprender el mensaje de lo que Dios tiene para tu vida, amado. A lo que voy es, cuando vayas con el Señor, haz lo mismo. Señor, ¿qué tienes para mi vida? ¿Qué quieres hacer conmigo? Tómate unos segundos para leer la palabra de Dios. Ahora Romanos 8:15 dice: ustedes no han recibido espíritu que los esclavice el miedo. En cambio recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora les llamamos Abba Padre. Entonces en Mateo 6:9 dice: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sabes qué es lo que nos impide muchas veces orar? La forma de cómo vemos a Dios. ¿Cómo ves a Dios? Va a impedir muchas veces que puedas meterte a orar. Muchas veces vemos a Dios como un padre que nos quiere corregir, porque quizá eso nos enseñaron en algún momento. Pero Dios va más allá. Cuando tú llegas y le dices Padre nuestro, lo que le estás diciendo: tú eres mi padre y yo soy tu hijo, y como hijo puedo hablar contigo. No sé cuántos, pero por más ocupado que esté tu papá o en una reunión importante, cuando eres hijo puedes entrar aún en momentos especiales. No sé si te ha tocado de repente llegar a una reunión con tu gerente, con tu jefe, con un cliente, y de repente llega el hijo y se mete en la conversación, y lo puede hacer porque es hijo. No sé si te ha tocado, pero lo mismo pasa con Dios. Cuando una persona me dice: no quiero orar porque no voy a interrumpir a Dios con mis problemas, lo que estás diciendo va completamente contrario a lo que dice la Biblia, y estás disfrazando el orgullo de espiritualidad. Amado, entre más crezcas con Dios, más vas a necesitar de Él. Otra de las cosas que tenemos que hacer en la oración es exaltar el nombre de Dios. El versículo 10 dice que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Cuando le dices al Señor que tu voluntad venga, le estás diciendo: primero quiero o necesito que tu voluntad venga a mi vida. Porque muchas veces oramos más por lo que queremos que Dios cambie en los demás. Pero qué difícil es cuando Dios nos quiere transformar a nosotros. Señor, que tu reino venga a mi casa, que dejen de haber problemas. Y Dios dice: ¿y cuándo me vas a dejar trabajar en tu corazón? Que tu reino venga en mi matrimonio. Dios dice: ¿y cuándo me vas a dejar trabajar contigo? Señor, que mi familia venga a la iglesia, y tú a veces no quieres venir. Y dice el Señor: bueno, ¿y tú para cuándo? Que tu reino venga pronto es una voluntad, es una oración y una petición que tenemos que hacer todos los días. Mateo 6:11: danos hoy el alimento que necesitamos. El alimento que necesitamos es
en todo, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Así como alimentamos nuestra carne, y muchos lo hacen más de 6 o 7 veces al día, necesitamos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Y viene algo poderoso, y con esto voy a concluir. Ahora sí se puede empezar toda la alabanza, por favor. Mateo 6:12: y perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Muchas veces llegamos con el Señor y queremos que el Señor nos perdone, pero a nosotros nos cuesta perdonar algo que nos hacen. Y hay una historia que leía hace unos días que llamó mucho mi atención, que era acerca de un águila que agarró un castor. Empieza la historia y dice que el castor sabía que se lo iban a llevar a comer. Entonces empezó a morder al águila, y el águila, aún con dolor, el águila es un animal que puede soportar mucho dolor, y aún con el dolor siguió cargando al castor. Hubo un momento donde empezó el castor a comerle aquí el pecho y metió la cabeza en el águila, y al final los dos murieron. ¿Eso qué tiene que ver conmigo, pastor? Que muchas veces cuando no perdonamos, somos nosotros como esa águila que, a pesar que nos duela algo y nos lastime y nos pueda matar, preferimos cargarlo a soltarlo. Y la Biblia habla y dice: Padre, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Lo que Dios te está diciendo es que cuando llegas a la presencia de Dios, cuando te tomas unos minutos y le dices: Señor, necesito de ti, lo que está ocurriendo es que estás recibiendo gracia de Dios, y nosotros podemos dar de la gracia que recibimos. Si te cuesta perdonar, necesitas ir un poco más a la fuente de gracia que es nuestro Dios. 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mateo 6:13: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Amén. Una de las cosas que ocurre con una persona cuando viene a la iglesia es que regularmente piensa o cree que una persona que viene a la iglesia no puede ser tentada, porque si es tentada, Dios no está con él. Pero no es lo que la Biblia dice. Incluso otras versiones dicen: no permitas que caigamos en la tentación. La Biblia nos da un consejo y nos dice el Señor: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Quiere decir que la tentación a tu vida puede venir. Y cuando hablo de tentación, pueden ser tentaciones que quizá tú ves como pequeñas. Una tentación simplemente es no venir a la iglesia. Otra tentación es hacer todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Otra tentación que puedes tener es empezar a hacer las cosas a la manera que tú quieres. Otra tentación, y bueno, pueden haber un montón, si no, no voy a terminar esta noche. Pero dice la Biblia que al final de esto, después de que oras así, puedes presentar tus peticiones a Dios. Te voy a regalar algo esta noche, y con esto quiero orar por ti. Dios, dice la Biblia, que Dios ama al pecador. Amén. Es decir, Dios demuestra cuánto ama al pecador a través que dice la Biblia que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora voy a meterme un poquito más a este tiempo. Dios ama a la persona que no viene a la iglesia. ¿Sigues conmigo? Por el amor que les tiene, ha decidido levantar una persona para poder predicarles a ellos, y ese eres tú. Pero no por eso te va a dejar de amar a ti. Porque a veces cuando empezamos a venir a la iglesia, empezamos a orar por todos menos por uno. Y yo siempre le digo a las personas: está bien que ores por los demás, pero tómate un tiempo para orar por ti. Ahora tampoco caigas en el exceso, que solo ores por ti, no ores por los demás. Porque cuando Dios nos da la bendición de poder conocerlo, es para que los demás también puedan conocerlo a través de nuestra vida. Entonces, toma unos minutos para orar. Por eso esta noche quiero empezar a ministrar tu vida. Quizá tú me digas: ¿cómo puedo empezar a orar? Con tus palabras. Tómate unos segundos. Dile a Dios lo que realmente sientes. Señor, me cuesta esto, me duele el proceso. No me gusta estar así, Señor, pero bueno, que se haga tu voluntad y no la mía. Una de las cosas equivocadas que muchas veces tenemos, o de los conceptos equivocados,
es que creemos que una persona que viene a la iglesia no puede llorar. Y van a haber momentos que te van a doler. Van a haber momentos donde Jesús mismo, amado, siendo nuestro ejemplo, tomó unos minutos para ir a orar y le dijo: mi alma está abatida hasta la muerte. ¿Cómo? ¿Por qué Dios se va a esconder de ti cuando lo buscas, cuando estás pasando una necesidad por Él? Yo siempre he tenido algo en la mente y en mi corazón. Si Dios permitió que hoy estuviera aquí como lo estás tú, y Dios te guardó hasta hoy, ¿cómo no te va a guardar mañana, amado? Nada pasa si no es voluntad de Dios. Y por aquellos que creen que ni una hoja cae si no es la voluntad de Dios, ¿es bíblico o no es bíblico? Pero pasa. Todo lo que Dios permite para tu vida es con un propósito. Y quizá hoy no lo puedas comprender. Quizá tú digas: pastor, llevo mucho tiempo en este proceso. Bendito Dios, has permanecido y eres fuerte. Pero hoy necesitamos empezar a levantar nuestra vida de oración con el Señor. ¿Quieres que empecemos a orar esta noche? Te quiero pedir un favor, amado y amada. Hay algunos que llevan orando hace rato o tenían los ojos cerrados, no sé si estaban orando. Quiero declararlo por fe. Pero quiero que cuando cerremos los ojos para orar, lo hagamos como para no distraernos. No es nada más, sino que de repente nos distraemos por cualquier cosa. Y cuando cerramos los ojos, lo que queremos es: Señor, me quiero concentrar en lo que te quiero hablar. Y quiero que te tomes unos minutos para darle gracias por lo que has pasado y por lo que no. Que te tomes unos minutos para orar por tu familia, pero también para orar por ti, por tu necesidad. Dios ya sabe lo que necesitas antes que se lo pidas, pero cuando se lo pides estás reconociendo su grandeza. Y más que un mensaje, es una enseñanza para que cuando salgas de aquí la pongas a prueba o en práctica en tu casa. Hay algo que me ocurrió hace mucho tiempo cuando empecé a buscar al Señor en la intimidad, y era lo siguiente. Recuerdo que los primeros días cuando iba a orar no sentía ningún cambio, y eso es algo que muchas veces a las personas nos frustra. De repente yo escuchaba que los demás decían: ay, fui a orar y sentí una presencia de Dios, y yo decía: yo fui a orar también y no la sentía. Me ha tocado ver personas en la iglesia que cuando la presencia de Dios cae, aunque sea la primera vez que vienen, empiezan a temblar, empiezan a reírse, algunos caen desmayados. La primera vez que viene, y uno a veces que viene, que tiene tiempo, dice: ¿y a mí por qué no me pasa? Durante casi un año busqué al Señor sin sentir o ver algo diferente en mi vida, porque yo quería verlo de una manera, y luego el Señor me hizo ver que me había hecho una persona constante en mi tiempo de oración. Cuando Dios no te muestra lo que quieres, lo que está haciendo es fortaleciéndote. ¿Cómo me puede fortalecer hoy quizá en tu vida de oración? Hay cosas que hasta hoy en día no comprendo el por qué Dios permitió que pasaran en mi vida, pero hay muchas que Dios me empieza a explicar y entiendo y digo: ya sé por qué. Yo no sé por qué Dios permite en tu vida cosas. Lo que sé es que en algún momento, si aprendes a resistir y a esperar y empiezas a tener una vida de oración, Dios te va a enseñar en algunos años el por qué permite que hoy estés pasando por eso. ¿Te parece si oramos juntos? En donde estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Déjame orar por ti unos segundos. Señor amado, en esta noche, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por lo que estás haciendo hoy. Gracias, Señor, porque tu amor es grande, porque eres bueno. Gracias. Gracias por las oportunidades que nos has dado, y gracias por las oportunidades que no nos has permitido tener. Señor, esta noche quiero pedirte que en los próximos segundos que nos tomemos para orar puedas escuchar la oración de cada persona que hoy está en este lugar. Te pido que respondas oraciones, amado, porque la oración es de las herramientas más importantes que nos has dejado, Señor.
que muchas veces lo vemos como una herramienta, pero no tiene que verse así, porque eso tiene que ser una necesidad del buscarte. Permite que a partir de esta noche cada uno de tus hijos puedan en este tiempo aprender a orar. Hacemos la misma oración que hicieron tus discípulos ante ti. Te dijeron: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar esta noche, amado. Enséñanos a buscarte un poco más. Tómate unos segundos ahí donde estás para orar por tu vida. Ora por ti. Ora por lo que necesitas. Dile: Señor, necesito más de ti. Sé que estoy siendo débil en esto. Quizá ya rompiste el ayuno. Dile: ayúdame. Eres el más bello. Ora por tu necesidad, amado, unos segundos. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Una de las cosas que aprendí en mi vida de oración fue que cuando no sabía cómo hablarle a Dios, me ponía a adorarle, 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 adorarle. Y mientras tú le adoras o buscas a Él en oración, hay cosas de Él que se te impregnan, amado. No sé cómo explicártelo. Solamente puedo decirte que cuando descubres lo maravilloso que hay en el poder de la oración, tu vida es transformada. Quizá hoy me digas: pastor, ya terminé de pedirle a Dios por mi vida. Pídele por tu familia. Tómate unos segundos y ora por tus enemigos. Ora por aquellos que te han lastimado. Tómate unos segundos y dile: Señor, toca mi corazón. Hay personas que no reconocen que están lastimados. Reconoce, es Dios, es tu papá, es nuestro papá. No te va a hacer mejor persona o peor persona el que reconozcas que eres débil, amado. Porque al final en nuestra debilidad Él se perfecciona. Ora un poco por tu familia, por tus hijos, por tu situación económica. Quizá hoy no es la mejor. Quizá hoy estás clamando por un milagro financiero. Ora, pídeselo. Y una vez que estés listo y que tú me digas: sabes, pastor, yo creo que terminé de orar, quiero adorar a Dios. La Biblia dice que cuando oramos buscamos a Dios, pero cuando adoramos Él nos busca, porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué te parece si esta noche quieres adorar al Señor? Levanta tus manos de donde estás, ponte de pie si quieres y sumérgete en la presencia. No te distraigas, amado. Cierra tus ojos, conéctate con el Señor. Dile: Señor, ayúdame. Hoy quiero adorar tu nombre, quiero exaltarte. Quiero conocerte más. Santo, 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 tú reinas para siempre. Adórale al Señor, amado. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres